Vamos a realizar lo que podríamos llamar apuntes sobre el análisis. En los últimos días, tanto a raíz de la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como el encuentro en Helsinki entre Vladimir Putin y Donald Trump, elaboramos varios textos que están publicados en la señal medios y en las redes de nuestros espacios y contienen elementos que, debido a la actualidad que implica el encuentro, sobre todo de los dos presidentes, aunque también las diferencias atlantistas, han quedado, en cierto modo, mencionados, pero ocultos y merecen ser tomados en cuenta. Uno de esos elementos es el sentido profundo de las relaciones internacionales. En realidad, las relaciones internacionales no se configuran simplemente como el deseo de una nación de imponerse sobre otra. Eso es, podríamos así decir, un vínculo barrial, donde alguien con más poder físico doblega al muchacho que no tiene determinadas herramientas para salir adelante. Es un poco más complejo en lo internacional. Uno de los elementos a tomar en cuenta es la comprensión del espacio propio para entender sus posibilidades. Por un lado, para no sobrevaluarlas, pero también para no subvaluarlas. Uno de los pensadores internacionales que nosotros más valuamos desde Asia es Henrik C. Liu, que señala el éxito de las relaciones internacionales depende de el desarrollo razonado de las mismas, el nivel de comprensión que implican las mismas. Por otro lado, nuestro gran pensador del continente, del sur del continente, el oriental argentino Alberto Metol Ferré, señaló que ya no basta con tener un poderoso Estado-nación para desplegarse en el vínculo mundial, sino que es preciso alcanzar agrupamientos de zonas geoeconómicas cercanas con intereses coincidentes. ¿Qué estamos señalando? En buena medida lo que observamos en el panorama internacional está relacionado con el emerger de países que logran parcialmente conjugar el interés profundo con el liderazgo político. Cuando visualizamos el crecimiento de Eurasia y vemos los indicadores de despliegue que muestra China y también la afirmación sobre sí mismo, pero en desarrollo, que evidencia Rusia, nos encontramos con naciones que han logrado articular de manera seguramente imprecisa, con dificultades, la necesidad geoestratégica con el accionar político de sus dirigencias. Algo semejante intenta suceder en Estados Unidos, pero ahí la situación es mucho más difícil porque debe sobreponerse a 2 décadas aproximadamente de hegemonía del capital financiero y al mismo tiempo una intensísima propaganda interna que desvirtúa la realidad y coloca la ficción como un elemento de verdad y desmorona las iniciativas en favor de la producción de bienes de producción y consumo, calificándolas como un elemento negativo para el desarrollo nacional. Frente a esta situación, Europa ha resuelto mantenerse dentro de una caída que trata de ser controlada pero no deja de ser caída. Frente a esta situación, que no es otra cosa que la canalización de los recursos sociales en beneficio de los grandes bancos que desde el 2008 evidencian su pérdida, en realidad logran canalizar su propia improductividad, puesto que configuran un proyecto etéreo, da cuenta de una dirigencia política que no ha estado a la altura del interés profundo que sus pueblos encarnan y su región encarna. Lo curioso de este periodo es que el cono sur del continente latinoamericano se encuentra en una disyuntiva no tan lejana a la de Europa, porque a pesar que este mapa del cual venimos hablando, este planiferio en el cual Eurasia cumple una función
América del Norte intenta rearticularse, México intenta rearticularse sobre sus propios intereses, parece una situación internacional casi ideal para el despliegue del Mercosur y del UNASUR, que además tenían elementos de confluencia parcial con los BRICS, que son, junto con el ASEAN, otro de los espacios en franco desarrollo al apostar al capital productivo, a la inversión, al trabajo, a la venta a los mercados internos y al apostar a correr la incidencia del capital financiero a raíz de la comprensión de sus líderes, en mayor o menor medida según las circunstancias, de la situación por la que se está atravesando. Lejos de eso, Argentina y Brasil desmembran el UNASUR y boicotean el Mercosur. Un dislate que va en contra del interés geoeconómico profundo. No es solamente un tema de justicia e injusticia, que lo es. ¿Por qué? Ostensiblemente el deterioro de los mercados internos implica una situación de sobreexplotación y de marginación con pobreza que damnifica los derechos humanos, sociales y las perspectivas de un país equilibrado. Pero además de eso, es un dislate con respecto a las posibilidades concretas objetivas de estas naciones, que tienen grandes territorios, enormes riquezas naturales, profundos know-how científico-técnicos relacionados con la producción y una experiencia obrera muy atildada para el desarrollo de las actividades productivas. Por eso el tema de la política internacional no está relacionada solamente con el deseo, el anhelo o los preceptos, sino con efectivamente la vocación, la convicción, el interés, pero también las posibilidades materiales concretas de llevarlo a cabo. ¿Qué se está terminando? Y algo que durante 2 décadas más o menos, Reagan-Thatcher, usted sabe, el proceso de cambio conservador que se desplegó a nivel planetario, logró ficcionalizar que era posible dominar el mundo de modo unilateral y con un solo modelo. Pero además ese modelo implicaba el combate en contra de las actividades productivas. Es decir, el combate en contra de la inversión productiva del trabajo y por lo tanto la generación de una situación de miseria para el conjunto. Eso se está terminando porque espacios con enorme densidad poblacional, con gran capacidad productiva y con recursos naturales apreciables, han resuelto identificar conducción política con interés geoeconómico profundo y poner en marcha su potencial. Al fabricar productos que tienen una masa de compradores apreciable, tienen la posibilidad de desplegar una acción equilibrada. Y esa acción, al ser equilibrada, no necesariamente tiene que derivar en el dominio del otro. Por eso la voz del Papa Francisco encarna este periodo. Por eso es posible imaginar que puede llegar a haber un rumbo relativamente pacífico a futuro. No porque no existan tensiones mortíferas dentro de la humanidad, no porque no existan anhelos de venganza y de control, sobre todo, no porque no haya zonas que otros quieren tomar, sino porque al haber equilibrio de fuerzas y el Producto Bruto Interno de cada conglomerado geoeconómico le diga dónde debe ocupar su cuota de poder y los líderes de esas naciones lo lleven a cabo en consecuencia, hay una perspectiva de equilibrio para no pasar por arriba del otro porque nadie sabe cómo puede terminar una contienda de esa naturaleza. El que no está entendiendo el panorama es el sur del continente americano, que lo había comprendido en la primera década del siglo y ha retraído la posibilidad de atravesar la puerta que conduce al futuro. Estos son los elementos, entre otros, que hay que tomar en cuenta cuando se habla de política internacional. De otro modo, solamente nos perfilamos en una dirección ideal que construye sobre ficciones, sobre sueños y sobre anhelos y no sobre realidades.